¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en Perlón Cronos en la avenida Presidente Mazarik para platicar un poquito más sobre relojería. Yo soy Carlos Matamoros, editor de la revista Revolution para México y Latinoamérica. En este caso les quiero platicar un poco acerca de los primeros. La historia de la relojería es muy amplia y entre toda esa vasta historia, pues siempre en muchos temas alguien tuvo que ser el primero, alguien tuvo que ser el innovador y de eso se trata. Como toda la tecnología, pues la relojería es innovación. Vamos a comenzar cronológicamente. Vamos a empezar con el primer cronógrafo que primero surgió el Nicolas Rieussec, un relojero suizo que inventó un contador de tiempo que imprimía pequeñas gotitas de tinta para marcar el inicio y el fin de los periodos de tiempo. Y Montblanc, a través de su manufactura en Villeret, la manufactura Minerva, crearon este cronógrafo que es el Nicolas Rieussec, en honor a este relojero que fue uno de los pioneros del cronógrafo. Y digo uno de los pioneros porque después surgió que había uno un poquito antes. Este es un cronógrafo monopulsador. Aquí está a las 8 el botón que inicia. En este caso tenemos dos pequeños discos, como el primer cronógrafo de Rieussec, que es un recuerdo, una evocación de ese primer cronógrafo. Este Rieussec tiene calendario y tiene pues el cronógrafo con discos. Una hermosa maquinaria Minerva con un decorado divino. Aquí se ve un poco. Pero poco después surgió la noticia de que había un cronógrafo anterior. El cronógrafo de Rieussec se tiene noticias alrededor de 1820. Resulta que otro relojero de gran importancia, Louis Monnet, creó un aparato similar, un mecanismo similar, un cronógrafo que podías contarte tiempos parciales en 1816. Entonces, este cronógrafo es un homenaje a ese primer cronógrafo de Nicolas Rieussec. Como podemos ver, todo es acerca del cronógrafo. Aquí abajo tenemos la hora en una posición un poquito más discreta, los dos contadores para horas y minutos, y aquí al centro el segundero, que es el del cronógrafo, monopulsador. Quiere decir que con un solo botón aquí se detiene y retorna a cero. Totalmente hecho de oro, es una pieza divina. Podemos ver toda la mecánica, que es como la fascinación de este tipo de relojes. El poder observar lo complicado que es el funcionamiento de un cronógrafo, toda la cantidad de pequeñas palancas, resortes, ruedas, todo lo que está en juego en un cronógrafo que nos permite detener el conteo de tiempo. Otro de los primeros, este fue el primer cronógrafo, bueno, no sino el primero el primer cronógrafo fue creado por Louis Monnet. Aquí tenemos otro primero, que este sí se llama el primero, es un Zenith, y la historia es que en en los años 60, finales de los años 60, había una competencia por ver quién desarrollaba el primer cronógrafo automático. Hasta entonces los cronógrafos de pulso que había, todos eran de cuerda manual, y estaban varios grupos, entre ellos Breitling, Hamilton y Buren. Estaba por otro Zenith y uno más, la marca japonesa Seiko. El primero en anunciar su cronógrafo integrado con mecanismo de carga automático fue Zenith, por eso se le llamó el primero a este reloj. Otra de las características importantes es que su funcionamiento es de muy alta frecuencia, a diferencia de otros relojes que son de 21.600 y de 28.800 alternancias por hora. Este es de 36.000 alternancias por hora o 5 Hz. Quiere decir que cada segundo es dividido en 5 pedacitos. Una pieza muy interesante. Ahora nos regresamos un poquito a principios del siglo XX y encontramos
el que es, pues, discutiblemente, porque hubo muchas otras intentos, pero digamos que el primer reloj de pulso reconocido como tal es el Cartier Santos. Esta versión en oro, este es el nuevo Santos, recientemente rediseñado, en una versión en oro que es un poquito más similar a aquel primer reloj diseñado en 1904 por Louis Cartier, que era un connotado joyero francés, para su amigo Alberto Santos Dumont, que le pidió un reloj que fuera fácil de usar durante sus vuelos en globo. Evidentemente estaba ocupado con otras cosas y era más complicado tener que bajar la mano a su chaleco y sacar el reloj de bolsillo para consultar la hora. Entonces le pidió a Cartier que le hiciera un reloj que pudiera llevar en su muñeca de una manera cómoda y fácil, y el resultado de esa petición fue el Cartier Santos. Por eso se llama Santos, por Alberto Santos Dumont. Fue el primer reloj de pulso y también fue a la vez el primer reloj de piloto, el primer reloj de aviación o de aeronáutica al mismo tiempo. Y por ahí de 1936, la empresa italiana Officine Panerai producía instrumentos subacuáticos para los buzos de la Real Marina Italiana, y la cual le pidió a Panerai que hicieran un reloj. Hacían brújulas, hacían profundímetros, hacían todo tipo de instrumentos para buceo profesional. Bueno, no profesional, digamos, era buceo táctico, era buceo militar. Panerai no producía relojes, entonces se acercó a la firma Rolex, la cual proveyó los mecanismos y las carátulas y las manecillas para los primeros Panerai. Este es un PAM 425 con carátula llamada SLC, que evoca ese primer reloj de Panerai, el Radiomir. Se llama Radiomir porque tiene estos numerales. A la carátula se le llama sándwich porque está hecha en tres partes. Una de ellas es una capa del elemento radio, descubierto por Marie Curie, un elemento radioactivo que permitía ver el reloj en la oscuridad o en la profundidad del agua, algo que era vital, porque de qué servía tener un excelente reloj si no se podía ver en la oscuridad o en las condiciones que necesitaban los buzos de la Marina italiana para trabajar. Entonces, este Panerai técnicamente, históricamente, es el primer reloj de buceo profesional jamás creado, en 1936, y fue usado en la Segunda Guerra Mundial por los buzos de la Real Marina Italiana. Y pues esos son unos cuantos de los primeros de la relojería en sus versiones más modernas, pero pues, al final de cuentas la relojería se trata de eso, se trata de historias, y todos estos relojes nos cuentan una historia fascinante cada uno de ellos. Pues agradecemos a Cronos Perlong aquí en Mazarik, que nos prestó estas increíbles piezas para poderles mostrar un poquito más de la historia de la relojería. Soy Carlos Matamoros y nos estaremos viendo pronto en otros videos de Revolution.